Gloria al nombre del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Dios es fiel. Dios es bueno, mis hermanos, para siempre su misericordia. Estamos en esta noche agradecidos con Dios porque, como siempre les digo, Él está con nosotros. Él es nuestra fuerza. Por Él nosotros vivimos, por Él somos y seguiremos en esta tierra, confiando en el Señor. Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué bueno que usted se esté conectando ya a la página de Elim Chicago. Gracias siempre a los hermanos que están ministrando, ¿verdad? Coinonía, el día de hoy con nuestra hermana Saraí, Dios la bendiga. A nuestros hermanos, a David, a Mires, a Jessica, a Maquito, que creo que está por ahí. Yo no sé si está llegando Ismael, pero no veo por ahí. Pero bendecidos todos en el nombre del Señor. Estamos en esta noche fríita, ¿verdad? De invierno, pero cuando estamos con el Señor, pues los días se tienen que pasar rápido. Así que bendecimos a todos en esta noche y queremos sobre todo estar orando por las necesidades que hay. Dale gracias a Dios por la vida que nos da. Dale gracias a Dios por la familia, por el trabajo, por la salud que Él nos ha otorgado. Hermanos, le queremos agradecer también al Señor porque ha guardado nuestras vidas, ¿verdad? Y sé que algunos hermanos todavía están ahorita con lo que es el virus, pero hermanos, el Señor ha estado con cada uno de ustedes fortaleciéndoles. Ahí he estado hablando con Henry Cabrera, y pues ya está saliendo Henrito. Mirta, gracias a Dios, pues no salió positiva. Ahí está cuidándose, y ya Henry, ya primero Dios, con la ayuda del Señor, ya el lunes empieza su trabajo. He hablado con Pablito también, y pues ahí también, gracias a Dios, está bien, no le ha dado ningún síntoma, aunque salieron positivos tanto Dania como él. Pero parece que ellos son de las personas asintomáticas, ¿verdad? Pero ahí están, gracias a Dios, que Dios los guarde. Y pues ya también él ya se fue a hacer el test otra vez para ver cómo están sus resultados. Confiamos en Dios que van a salir pronto. Y pues queremos orar también por aquellos hermanos que no sabemos que tienen el virus, pero que no debemos de no dejar de orar por ellos, ¿verdad? Sino clamar al Señor. Y hermano, hoy es una noche donde Dios quiere ministrar nuestro corazón, como todas las noches, como todos los hermanos que predican, ministran nuestros corazones con la palabra que el Señor les da. Así que agradecemos también a cada uno de ellos, a nuestros hermanos del consejo, a nuestro hermano Mariano, ¿verdad? Que ahí están predicando la palabra. Los días lunes también están los discipuladores. Que Dios los bendiga. Y recuérdese que tenemos nuestros servicios ya el domingo, ¿verdad? Para que todos puedan estar este domingo que viene en el servicio. Tenemos bautismos también este domingo, como tuvimos el domingo pasado. Y les quiero recordar también, hermanos, que tenemos mañana la reunión de equipos de trabajo a la 1 de la tarde. Mañana todos los equipos de trabajo que están ahorita funcionando de la pandemia para acá, ¿verdad? De la pandemia para acá, que son los hermanos que han estado trabajando. Queremos tener una reunión con ellos, ¿verdad? Y pues vamos a tomar un buen tiempo para orar también, ¿verdad? Necesitamos orar juntos. Y ¿qué más? Los dos servicios el día domingo. No tengo ahorita otras peticiones, pero sé que hay hermanos que se están recuperando, ¿verdad? Esperamos la recuperación pronta de nuestra hermana Gloria Donis, que estamos orando por ella. Y también hoy me escribió la hermana Celia Leonides, que nos ha estado pidiendo por su familia, y me ponía que ya su familia está bastante bien. Eso nos pone contentos, pero me pidió oración por su hermana ahora y el hijo de ella. Ella se llama Tomasa y el hijo se llama Ranful. Quiero estar seguro que se llama Ranful, o tal vez es Raúl, pero así me lo escribió la hermana, Ranful. Entonces vamos a estar orando por esta familia de mi hermana Celia Leonides. Y si usted tiene peticiones, como siempre, pues le decimos que las escriba ahí en los comentarios para orar. He visto que hay hermanos que contestan, que se saludan, que están orando. Gloria al Señor.
Así que nos llenamos de mucho gozo. Hay hermanos que vamos a orar porque salieron de viaje, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios guarde su viaje y vengan con bien, que el Señor se glorifique en medio de sus vidas. Así que vamos a estar orando al Señor porque yo sé que todos tenemos diferentes necesidades y estamos en tiempos donde estamos viendo cosas que nunca pensamos verlas, que tal vez pensábamos que no era nuestra generación, pero nos ha tocado vivir esto. Y pues quiero dejarles saber que también no somos la única generación que estamos viendo estas cosas, porque han habido generaciones pasadas que han estado viendo también esta clase de virus, ¿verdad? Esta clase de virus que se ha desarrollado ahora. Otras generaciones también las han sufrido y a veces hasta peor, ha muerto mucho más gente de esas epidemias. O sea que cada generación trae sus problemas, como cada familia, como cada persona en lo individual. Pero sabemos que de todas el Señor nos librará. Si somos la última generación, preparémonos, estemos esperando al Señor Jesucristo y confiemos cada día más en Él. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que bendiga sus vidas. Cualquier petición que usted tenga, preséntela al Señor y estemos orando para que nuestro buen Dios nos siga ayudando y ayude a nuestros hermanos que necesitan que estemos orando por ellos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos las gracias porque nos has dado la vida, la salvación, sobre todo tu amor. Pedimos que tu amor nos cubra, nos inunde y que ese amor nosotros podamos compartirlo con todos nuestros hermanos, con nuestra familia. Porque Señor, tú eres un Dios de amor, un Dios bueno. Eres tan maravilloso que no tenemos palabras, no alcanzan palabras para describir lo grande, lo bueno y lo misericordioso que tú eres. En esta hora queremos presentarte, Señor, cada una de las necesidades, cada una de las peticiones que mis hermanos tienen. Aquí, Padre, yo presento hoy a la familia de mi hermana Celia, a su hermana Tomasa y a Ranful, para que tú te glorifiques en su vida, Señor, y hagas una total sanidad en sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús, obra ese milagro, Señor. Como también te pido, Dios mío, que te sigas glorificando en la vida de mi hermana Gloria Donis. Señor, por favor, glorifícate de una manera poderosa, Señor, sanando y restaurando su vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre Santo. Ruego, Dios de la gloria, por aquellos hermanos que tienen alguna otra petición, alguna otra necesidad, alguna otra enfermedad, alguna crisis, algún problema, una situación, Señor, donde se han sentido atribulados, donde tal vez nos están desesperados. Señor, llega y rescátalos y ayúdales. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, te lo suplicamos, Señor. Te pedimos por Adalid, el hermano de mi hermano Víctor Cruz, Señor, allá en Honduras. Padre, también pedimos por su recuperación, Señor, en el nombre de Jesús, que todo esté bien, que ya haya podido salir de este virus, Señor. Guarda a su familia. Por favor, en el nombre poderoso de Cristo te lo suplicamos. Señor, mira cada necesidad que mis hermanos tienen, ya sea económica, ya sea espiritual. Señor, Padre Santo, glorifícate, o de alguna necesidad en su cuerpo, sana los cuerpos, Señor. Por favor, Padre, que estemos confiando en ti, Señor. Provee trabajo al que no tiene un trabajo, Padre. Por favor, que tu pueblo, Señor, no mire escasez, que tu pueblo vean los milagros, que vean cómo tú, Señor, estás respaldando nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Tú estás cubriéndonos y nosotros nos metemos debajo de tu abrigo, Señor, para que tú nos protejas. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Pedimos que te sigas glorificando y que tu nombre siga siendo exaltado en todo lo que está pasando en este mundo, porque tú eres Dios y tus planes se cumplirán. Nada más pedimos, Señor, misericordia. Te pedimos que, Señor, nos ayudes y que tus planes se cumplan, tu voluntad se haga. En el nombre de Jesús, y ayuda a aquellas personas que no te conocen, para que vengan a ti, Señor, que vengan y se salven
porque hay muchas personas, Señor, que no te han conocido como Señor y Salvador. Te pedimos por sus vidas, por sus almas, donde quiera que estén. Como ruego por todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando a través de esta red, donde quiera que estén, Señor, los bendecimos y te pedimos tu gracia. Pedimos, Señor, que también sean sanados de cualquier enfermedad, que reciban la fortaleza de tu Espíritu, Señor, en cualquier situación en la que se encuentren, y que su fe sea levantada. Padre, oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios dice: gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos. En esta noche quiero compartir una enseñanza que tuvimos con los hermanos varones el día miércoles. El día miércoles tuvimos la primera reunión de varones, y pues bendito sea el Señor, los hermanos que se pudieron conectar. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Y compartí un poquito de este tema, aunque ahora lo vamos a agrandar un poco más. Y creo que va a ser de edificación para mi vida y para su vida. Usted sabe que el Señor nos cuida, nos protege, y siempre lo ha hecho como protegió a su pueblo Israel. Y hoy quiero que miremos en Génesis capítulo 6. Y el tema es: ¿en qué barco estás? ¿En qué barco estás? Y este tema sale por el hecho de que Jesús usó mucho los barcos en su tiempo para trasladarse de un lugar a otro y para movilizarse. Y vemos también a ciertos personajes que vamos a mencionar que también utilizaron barcos. El barco es un si lo ponemos figurativamente, es un lugar donde podemos estar protegidos cuando pueda haber alguna lluvia, si vamos en el mar, y como medio de transporte, como medio de que nos lleva de un lugar a otro. Y yo le puse esto porque vi que nuestras vidas pueden ser un barco, porque vamos sobre un mar que simboliza el mundo, donde el mar muchas veces puede estar calmado, pero muchas veces puede estar con mareas muy fuertes, con vientos, con tempestades, con huracanes. Y vamos en ese barco. Muchas personas en la vida han tenido muchas situaciones donde a veces perdemos la esperanza, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. A veces es mucho lo que se está pasando. Y cuando vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar la situación en la que estaba viviendo el mundo de Noé. Génesis capítulo 6 y verso 4 dice: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En esos tiempos, como le dije al principio, las generaciones, cada generación tiene su tiempo de sufrimiento, de lucha, etc. Y en el tiempo de Noé, en esa generación, pues se desata una maldad en la humanidad. Incluso se cree de que vinieron ángeles caídos, algunos piensan así, a tener que ver con las mujeres de la tierra, y nacieron ciertos seres que se les llama los héroes de la antigüedad. Y pues el mundo de ese entonces se manchó tanto
que dice la palabra que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y pues lo podemos comparar con estos tiempos, porque ahorita estamos viviendo en tiempos donde usted se ha dado cuenta cómo ha crecido la maldad. Y la Biblia pues lo dice, que por el aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Y hemos visto, y si usted está pendiente a las buenas noticias, y cuando digo, no digo buenas, sino que quiero decir a las noticias verdaderas, se ha dado cuenta de la maldad, se ha dado cuenta de todo lo que está sucediendo. Y son esos tiempos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la Biblia dice que la venida del Señor va a ser como en los tiempos de Noé. Entonces todo lo tenemos que ir nosotros compaginando a lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Y en el tiempo de Noé, pues existía toda esa maldad, y Dios le habló a Noé, porque dice la palabra que Noé era puro en sus genes, era un hombre bueno. Y yo creo que Noé viene siendo la figura de la iglesia que va a ser rescatada de lo que viene. Pero el Señor le dijo a Noé que él construyera un arca, porque la tierra estaba corrompida. Vaya al verso 12, siempre de Génesis 6. Y verso 12 al 14 dice: y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, todos hacían lo que ellos querían. Se habían corrompido y habían tomado caminos malos. Verso 13, entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. O sea, Dios le habló a Noé, su siervo, de los planes que Dios tenía por el hecho de que el hombre, el mundo se había corrompido. Sus pensamientos ya eran solo hacer la maldad era con intención. Ya no había pureza en los corazones, había corrupción, había violencia. Entonces Dios tiene que destruir esa generación. Y le dolió al Señor, porque usted lo puede leer, donde Dios dice que le pesó haber hecho al hombre, pero también le dolió haber hecho esto, pero no había probablemente otra opción. Pero el Señor rescata a un hombre, rescata a Noé, y le dice en el verso 14: hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. O sea, Dios le da la salida de salvación a Noé. Así como a nosotros Dios nos ha dado la salida de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Lo que pasa es que el mundo no quiere esa salvación. La figura del arca acá es figura de Cristo Jesús, que Él es el arca, que está esperando que todos entremos y seamos salvos de esta perversa generación y de lo que va a ocurrir en esta tierra. Pero hay mucha gente que no creen que Jesús es el arca. No creen que al venir a Jesús sus vidas puedan cambiar y pueden obtener la salvación. Sencillamente no quieren, sencillamente aman este mundo, aman la maldad. El pecado ha entrado tanto en sus vidas que solo lo único que desean es hacer el mal y aborrecen lo que es de Dios. Y eso está escrito en la palabra. No todos se van a salvar. Pero aquí el Señor le habla a este hombre Noé y le dice cómo él lo que tiene que hacer, y le dice acerca de un arca, y le da no lo puse acá, pero usted sabe la historia, le da las medidas, le dice de qué longitud, qué tamaño, 3 compartimientos, que la calafateara por dentro y por fuera. O sea, le dio todo para que el hombre se pudiera salvar. Además le dice la cantidad de animales, además le dice la comida que él tenía que tener, bueno, todo para que él lo trabajara.
Y eso es lo lindo, porque nosotros estamos, imagínense que estamos en un barco. Y en este barco hemos tenido la protección de Dios. Se han levantado y se seguirán levantando ahorita muchos vientos muy fuertes. El diluvio está por empezar. Y tenemos que meternos en esa arca. Ya estamos. Y voy a decirle algo. Desde que empezó la pandemia, vamos a decir que estuvimos en esta protección de Dios. Muchos han visto la mano de Dios en medio de la pandemia, en medio de todo lo que ha estado surgiendo. Hemos visto la protección de Dios porque Dios ha sido fiel. Entonces, Noé dentro del barco, el Señor le dijo lo que tenía que hacer y lo que tenía que poner, porque él tenía que alimentar a todos esos animales y alimentarse él. Eso quiere decir que nosotros, el arca es Cristo, pero nosotros tenemos que buscar el alimento. Nosotros tenemos que guardar ese alimento para que nosotros podamos sobrevivir. Y esa es la palabra de Dios. El alimento es la palabra de Dios. Muchas personas se han alejado del Señor porque no tenían esa palabra fundamentada en su corazón. No tenían una reserva de fe y del Espíritu. Y cuando vinieron los primeros golpes, no pudieron. Dejaron al Señor. Y probablemente algunos todavía van a abandonar al Señor porque no están guardando, como prediqué no sé qué día, lo eterno. No están valorando las cosas eternas. Entonces el Señor le dijo a Noé que guardara todo eso, porque le iba a servir para lo que iba a venir. Entonces, dentro del arca o dentro de ese barco, Noé tenía provisiones para sobrevivir. Y otra cosa linda es que su familia estaba con él. El Señor guardó la familia de Noé. Hemos pasado ya no es cuarentena, porque así nos dijeron cuando se empezó la pandemia, es una cuarentena y ahí pues ya todo. No, mire, se ha alargado y no sé cuánto más. Pero es como entrar al barco. Y hemos estado con nuestra familia. Algunos han tenido una mejor relación con su cónyuge, pero tal vez otros no. O sea, todo está en cómo tú vas a llevar tu relación dentro del arca. Dentro de tu vida espiritual. El arca puede ser tu vida espiritual, puede ser tu hogar, puede ser la iglesia. En muchas formas podemos utilizar el arca. Pero veámosla ahora como esa arca de salvación, de protección que tenemos, que es Cristo Jesús. Ese barco o esa arca que Dios le había dicho a Noé que la construyera, esa arca no se iba a hundir, hermanos. ¿Por qué esa arca no se iba a hundir? Porque Dios le había dicho cómo la tenía que hacer. Porque Dios iba con Noé. Porque Dios le había dicho a Noé de qué material construyera ese barco para que no se hundiera. ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros construimos bien nuestra vida espiritual, cuando nosotros edificamos bien las cosas que nos van a pasar, no nos vamos a hundir, hermano. No nos vamos a ahogar. Pero si nosotros no obedecemos a Dios como Él nos dijo que hiciéramos con nuestra barca, con un descuido que tengamos, el agua se puede entrar y perecemos. Pero el Señor le dijo las medidas, le dijo cómo la tenía que hacer. Noé nunca había visto llover en ese tiempo, recuérdese. Las personas por eso no le creyeron a Noé, pensaban que estaba loco porque decían, ¿caer agua del cielo? Si eso nunca ha pasado. Pero Noé le creyó a Dios, aunque eso es lo que hemos estado hablando estos últimos prédicas que yo he estado enseñando acerca de no es por vista, sino que es por la fe. Por la fe, justo por la fe vivirá. Noé nunca había visto Noé, pero le creyó a Dios. Dijo, yo no veo nada, pero si Dios lo dijo, yo voy a creer. Tuvo fe. Y construyó el arca como el Señor le dijo. Si Él no la construye como Dios le dijo, esa arca se hubiera hundido. Si no le pone
la calafatearás, creo que esa es una forma de algo que le puso como algo para que no entrara el agua, ¿verdad? Una forma de glue muy fuerte, de pegamento, ¿verdad? Muy fuerte, porque iba a estar sobre el agua. Y nosotros estamos sobre el agua, que es el mundo, pero estamos dentro del barco que es Cristo, y Cristo no se va a hundir, hermano, eso es lo lindo. Y si estamos en Cristo, no nos vamos a hundir tampoco. Por eso es que no se hundió el arca, porque primero Dios le dijo cómo, y porque Noé fue obediente y lo hizo como Dios le dijo. Dice la Biblia que fueron 40 días y 40 noches que cayó agua del cielo, se abrieron las fuentes de arriba, dice, y las fuentes de abajo. Curioso, probablemente también salió agua de abajo y agua de arriba, algo así estaba leyendo. Y comenzó el agua a subir. 40 días y 40 noches. Dice la palabra de Dios que el monte más alto, el monte que existiera más alto, fue cubierto 15 codos más todavía. Porque nadie se iba a salvar de los que no creyeron, de los que no entraron en el arca. Eso es lo triste de aquellos que no quieren obedecer, porque están como los días de Noé. Ellos le decían, Noé estaba loco, que cómo iba a caer agua, eso era imposible. Hoy le decimos a las personas, viene una destrucción para el mundo. No, eso no va a pasar. El mundo existió por no sé cuántos miles de años, no le ha pasado nada. Tiene sus cambios y el cambio climático, que le llaman un montón de cosas ahí. Y que no cuando esté pasando es cuando van a despertar, pero ya muy tarde. Así como le pasó a los de la generación de Noé, que cuando comenzó a caer las gotas de agua, comenzaron a decir, ¿y esto qué es? Y cuando vieron que aquello comenzó a arreciarse, y que cuando comenzó a ver que el agua subía y que ellos, hermano, no tenían para dónde ir, cuando quisieron correr para el arca, ya no se pudo. Ya era demasiado tarde. Entonces, otra cosa es que importante lo que hizo Noé, repito aquí, donde él construyó el barco como Dios se lo dijo. Muchas de las vidas, repito, perecen porque no tienen un buen fundamento en sus vidas. Y cuando leemos nosotros en Mateo 7:24, el Señor dijo esto. Habló de los fundamentos, o sea, de los cimientos de la casa, que debe tener una casa natural. Pero estaba hablando él de los cimientos espirituales que nosotros como cristianos tenemos que tener. Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Pero dice el Señor, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, no las practica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Entonces aquí estamos hablando de que en estos tiempos tenemos nosotros que tener buenas bases bíblicas, buenos cimientos, un buen fundamento en este tiempo, porque cosas están pasando. Les compartí a los hermanos el miércoles, a los varones, que han habido muchas muertes de adolescentes en este tiempo de la pandemia, porque se han deprimido, se han desesperado, y se han quitado la vida. Incluso adultos, niños desesperados, porque no pueden salir, porque no pueden hacer lo que antes hacían. Hermano, si usted tiene sus hijos y están estudiando a través de en línea, sé que es bastante difícil, porque nosotros hemos tenido a nuestros nietos acá y pues están todo el día ahí sentaditos, hermano. Ahí están, nada más un ratito para
un su break que le dan para comer, un su lunch y otra vez. Qué desesperante. Cuando tenga tiempo, sáquelos afuera un poquito, que vayan a caminar, que vayan a disfrutar un poco para que se den un poco de aire. Si uno de adulto, hermano, se desespera, imagínense ahora un niño que tiene tanta energía. Entonces todo eso está afectando psicológicamente a nuestros niños. Otra cosa que está afectando mucho a las personas son las noticias, las falsas noticias, los noticieros. La gente está con mucho temor. Y tenemos, se lo dije la vez pasada, no vean noticias. No las miren, hermano. Se va a poner más estresado. No lea el periódico si está acostumbrado al periódico. Discúlpeme por lo que le digo, pero la mayoría de esas noticias, si no todas, no son verdad. Y lo que están haciendo, como dijeron unos psicólogos, como dijeron unos científicos, el miedo destruye. Y eso es lo que han implementado. El temor, el miedo, el terror. Está destruyendo a la humanidad. Aunque ahí le digo nada más. Nosotros no tenemos por qué tener ese miedo. Estamos con Cristo. El Señor es nuestra fortaleza. Si estamos en el barco. Si estamos en el barco. Repito, mucha gente que no conoce al Señor se ha desesperado. No saben qué hacer. Algo también muy interesante es que el arca solo tenía una puerta. El arca solamente tenía una puerta. La cual tipifica a Jesús, la única puerta para poder ser salvos. En Juan capítulo 10 y versos 7 al 9 dice: entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿La puerta de quién? ¿De los lobos? No. La puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso, porque la oveja conoce la voz de su pastor, Jesucristo. Las ovejas tienen que conocer la voz de su pastor. Pero Jesús dijo, vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que van a querer parecerse al Señor, y mucha gente se va a equivocar porque no están acostumbradas a oír la verdadera voz de Jesús, la verdadera palabra. Yo he oído y he visto algunos programas donde imitadores de otros cantantes que los imitan tan bien que si usted se tapa los ojos y no ve al que no es el verdadero, usted piensa que el que está cantando es el original. Pero cuando usted abre sus ojos y mira, dice usted, wow, yo pensé que era el cantante fulano y nada que ver. Pero la voz es idéntica. Pues muchas veces usted, aunque sea idéntica, tiene algunas cosas que no son, porque tampoco son perfectos los imitadores. Siempre hay alguna cosa que les hace falta. Y ahí es donde se descubren que no es el original. Pero Satanás y su maldad y sus enviados imitan las cosas de Dios, pero hay cosas que no las pueden hacer. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo en nuestro oído afinado, hermano, para saber y decir, esto no es de Dios, esto no viene de Dios. Se parece, pero no es. Esto no es. Hay que estar bien alertas, por eso tenemos que tener bien los fundamentos. Cuando Dios nos esté hablando, tenemos que hacer lo que Él nos dice exactamente. Entonces,
El arca tenía solo una puerta, que es la figura de Cristo Jesús. Él es la puerta. No hay otro medio para poder llegar a Dios si no es a través de Jesucristo, que es la puerta de entrada. Por eso Él dijo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Estoy en San Juan 10:9. Jesús dijo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, los que entraron al arca de Noé fueron salvos. Pero no fueron muchos. 8 personas. Perdone, fueron más animales que personas las que entraron. Discúlpeme, no estoy... Dios tenía sus razones. Pero todo el que entre por esa puerta va a ser salvo. Y la puerta hoy sigue siendo Jesucristo. El único medio para llegar al Padre es a través del Hijo Jesús, que es la puerta que se nos abrió y que está abierta todavía. Cuando ya no entró con todos los animales, Dios cerró la puerta. Ya nadie pudo entrar. Y la puerta todavía está abierta. Por eso es que tenemos que seguir predicando la palabra, porque la puerta está abierta para que se salven las personas. Otra curiosidad en el arca era que solo tenía una ventana. Y esa ventana estaba en la parte superior del arca, que es la figura de nosotros cuando estamos en problemas. Imagínense a Noé dentro del arca. Me imagino, como hablábamos con los varones el miércoles, me imagino que tenían un tipo de alumbrado dentro del arca, porque si no, imagínense qué oscuridad la que hubiera habido en el arca. No solamente que cuando hay lluvia no hay sol. Y si solo tenía una puerta, la puerta estaba cerrada. Y la ventana, la única ventana que tenía, corríjame usted, pero yo leí que decía ahí en la palabra, si alguien pues dice, no, mi pastor, la puerta era el tamaño de... Yo leí que la ventana era de 18 pulgadas. Chiquita. Era la que tenían arriba. La única ventana. Probablemente para que entrara un poco de sol o no sé. Pero tiene figura. Solo esa ventana. Entonces, imagínese usted a Noé. Porque dentro del arca habían problemas también, ¿no crea? Es como un hogar, estamos con el Señor, es como nuestra propia vida, ¿verdad? Es el arca, pero dentro de nosotros hay conflictos, tenemos muchos conflictos. En un hogar es un arca, pero hay muchos conflictos. Una iglesia puede ser un arca, pero hay muchos conflictos. Nosotros estamos en un arca en este mundo y hay muchos conflictos. Y probablemente algunos de los conflictos que tenían allá adentro era que estaban desesperados por salir. Querían salir. Y Noé le decía, no, ¿cómo vamos a salir? Solo hay agua. Y alguien dijo, creo que fue un pastor que dijo también, que no habían muchas ventanas para que ellos no estuvieran viendo qué era lo que estaba pasando afuera. Y eso me llamó la atención. Porque... cuando uno está muy pendiente, está viendo todo lo que está pasando, hubo un choque, imagínense que hubiera habido ventanas y que ellos estuvieran viendo a todos los que se estaban muriendo. ¿Cómo hubieran estado sus corazones? ¿O cómo los rayos caían, si es que caían rayos cuando estaba lloviendo? ¿Cómo se movían? ¿Cómo se quebraba todo? ¿Cómo esa agua se llevaba todas las cosas? Todo lo que iba pasando alrededor del arca, árboles y todo. Entonces les entraba miedo. Entonces Dios no puso más ventanas y la ventana única que puso estaba arriba. Eso nos habla de que el Señor no quiere que estemos enterados muchas veces de lo que está pasando afuera, porque como le dije, nos pone más preocupados. Estemos centrados en el trabajo que teníamos que hacer en el arca. Ellos tenían que alimentar a todos esos animales. Ellos estaban ocupados en esa arca. Tenían que estar limpiando
donde estaban los animales, la suciedad, los excrementos que habían ahí. Tenía que darle comer a todos esos animales. Tenía que preparar comida para ellos, para los animales. Tenían que limpiar. Tenía que haber una forma de cómo sacar toda esa basura. Tenían que alumbrar el arca. Tenían que, hermano, muchas cosas. Pero a veces se desesperaban también. Ya querían salir. Y habían esos conflictos, imagínense. Y solo había esa ventanita. Los que somos de la iglesia, ¿se ha dado cuenta usted que en la puerta ahí, para el estacionamiento, esas puertas tienen una ventanita? ¿Se acuerda de esa ventanita que está ahí, verdad? Dígame usted, ¿quién no ha pasado por esa ventanita? Perdón, y vamos a la ventanita. Queremos estar pendientes de lo que está pasando afuera, ¿verdad? Ahí estamos. Porque nos gusta ver hacia afuera qué está pasando. Pero cuando no estamos enterados de las cosas que están pasando, ahí estamos más tranquilos. Bueno, pero esa ventana, más que todo, por eso estaba, porque cuando estamos en circunstancias difíciles, Dios quiere que solamente miremos hacia arriba. Que miremos hacia arriba. Por eso estaba esta ventana ahí, porque era el único lugar donde ellos podían ver hacia arriba cómo estaba. Es una figura donde Dios estaba diciendo, mírenme a mí. El Salmo 123 dice, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Imagínense. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Nuestra mirada tiene que estar siempre hacia Él, no hacia ningún otro lado. La puerta estaba hacia allá, no podían salir, el agua estaba hasta arriba. Su única forma de poder ver, hacia afuera del arca era viendo hacia arriba. Es la figura de que cuando usted esté en problemas, cuando esté así, ¿sabe qué? Mire hacia arriba, hacia el cielo, vaya hacia Dios. Cuando Jesús oró para resucitar a Lázaro, recuérdese ese momento. Ahí estaba toda la gente llorando y Jesús llegó. Y Él tuvo compasión de todos los que estaban ahí. Y dice la palabra que alzando los ojos el Señor hacia el cielo oró. Levantó sus ojos al cielo. Él no vio para ningún otro lado. Levantó sus ojos al cielo y oró diciendo que Él ya había orado. Pero para que ellos creyeran, iba a ser el milagro, porque Él sabía lo que iba a pasar, pero estaba orando a su Padre. En varias ocasiones lo hizo, creo. Cuando estaba muriendo Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice, y levantando los ojos hacia el cielo, vio al Señor sentado en su trono. Muchas veces por estar viendo otras cosas y ocupados en otras cosas, nunca miramos hacia arriba. Y mirar hacia arriba es tener esa comunión con Dios, con nuestro Padre. Hay otras ventanas, hay otras puertas donde buscamos la salida, hermanos, y muchas veces nos va mal. Él es la única ventana que está arriba para que podamos nosotros llegar. Espero que me haya entendido la figura. Pero comencé a ver también, hermanos, que Jesús subió a barcas. El arca de Noé le sirvió de protección. Gloria a Dios, los tuvo 150 días ahí metidos. Aproximadamente 5 meses y algo. Porque todavía mandó a la paloma 7 días, el cuervo 14 días, todavía un poquito más. Pero fueron como 5 meses y algo de días los que estuvieron dentro del arca, sin salir a ningún lado. Confiar solamente en Dios. Y se me había olvidado algo que de plano se me borró aquí porque no lo vi. Sí, se me borró, pero aquí lo tengo. Curiosamente, alguien también dijo, y me llamó la atención, el arca de Noé no tenía timón. No tenía timón. Curioso, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque es la figura de que Dios tiene el control de todo. Y que no quiere que nosotros
nos salgamos del rumbo a donde Él nos quiere llevar. Cuando esa arca comenzó a levantarse, hermano, las aguas comenzaron a llevarse a esa arca donde el agua quería. No había timón. ¿Quién era el que iba piloteando esa arca? Dios. Dios iba llevando el arca donde tenía que estar. Ese es lo lindo. Que así es el deseo de nuestro corazón, que el Señor nos guíe de esa manera. Es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos guíe. Guíame, Señor. Yo no quiero estar controlando ya tanto la situación. Tú estás en el control. Por eso es que muchas veces nos desesperamos y agarramos el timón y queremos ir para allá y agarramos y le damos para allá y no hay salida y le damos para allá y nos topamos con acá y le damos para atrás. Hermano, deje el timón. Déjelo. Deje que el Señor lo tome. Él nos va a guiar a pastos verdes. Y Él nos está guiando ahora. Yo sé que muchos se desesperan, hermano, y quieren hacer las cosas, hermano. Pero tampoco estoy diciendo que deje las cosas así por así. No, hay que hacer las cosas, pero descanse en el Señor. Él lleva el barco. Mire, 150 días y cuando bajaron las aguas, ese barco estaba exactamente en el monte que Dios quería. Exactamente. Creo que se llama el monte Ararat. Ahí llegó. Dios la iba guiando. Dios tiene que guiar nuestras vidas. Pero si nosotros guiamos nuestro barco, a veces agarra por rumbo donde Dios no quiere. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos en Lucas 8:22 que iban a pasar del otro lado. Se subieron a ese barco, según dice Lucas 8:22. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar, dice. Pero mientras ellos navegaban, Él se durmió. Aquí nos damos cuenta de que Jesús era humano. 100% hombre, 100% humano. Porque si se durmió era porque estaba cansado. Tenía sueño. Quería descansar. Probablemente ellos utilizaban esos viajes para descansar donde no había mucha gente. Y Él descansaba. Y lo primero que Jesús hizo, pues subámonos, se subieron ellos y Jesús se fue a descansar, a dormir. Y dice que una violenta tempestad descendió sobre el agua y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a Él, o sea, los discípulos llegándose a Jesús, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos, porque la cosa se había puesto fea. Así nos pasa. Vamos en este barco, hermano, y a veces sabemos que Dios está ahí, ¿verdad? Que es el capitán, pero nosotros nos desesperamos y, hermano, que ya nos vamos a... El Señor está en el barco. Sí, estaba durmiendo, pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Me recuerdo de un video que pasaron, no sé cuántos de ustedes lo vieron, de un avión, donde el avión hubo turbulencia y el avión bajaba y subía y se movía y esto estaba horrible, la gente estaba nerviosa y había un niño que estaba jugando con su juguetito tranquilito y el avión se hacía así y el niño tranquilo, la gente asustada porque aquello no paraba y la señora que va a la par del niño le dice: oye, niño, le dice, ¿y tú no tienes miedo a lo que está pasando? ¿No te da miedo lo que está pasando? Y el niño le dijo: no, le dijo. Y la señora le dice: ¿y por qué no tienes miedo? Mira cómo está todo. Le dice: porque el piloto, le dijo, es mi papá. ¡Wow! Porque el piloto, le dijo, es mi papá. Como quien dice: yo tengo fe en mi papá, que si él va guiando esta nave, vamos a llegar seguros. Eso es fe, creer en su papá. ¡Wow! Igualmente nosotros, aunque nos meta en varias circunstancias, hermano, usted sepa, mi papá va guiando esta situación. Y mi papá no va a permitir que nos hundamos. Mi Padre es bueno. Esa fe, tremendo, hermano.
Y aquí vemos que los discípulos pues se asustaron y despertaron al Señor. Y entonces, hermano, dice que se levantó Jesús, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Yo creo que también Dios permitió todo eso para probar su fe y para que ellos creyeran que Él es el Todopoderoso. Sí, cuando ellos vieron eso, hermano, olvídese, les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Les dijo, verso 25, estoy leyendo en Lucas 8:25. Permiso, hermanos. ¿Dónde está vuestra fe? O nos pregunta el Señor, hey, ¿dónde está tu fe? Tranquilo, aquí estoy yo. Pero ¿dónde está tu fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? No habían visto ese poder de Jesús. ¿Quién es este? Wow. Yo pienso que muchos vamos a decir igual que ellos, hermano. Cuando miremos la salvación de Dios, cuando miremos que las cosas se ponen un poquito más difíciles y estemos ahí, miremos los milagros, miremos cómo Dios va a actuar. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Déjenme ver, vamos a ir avanzando. Aquí el Señor lo rescató porque el Señor no va a permitir que el barco se hunda. En otra ocasión, el apóstol Pablo va preso a Roma. Él quería ir a Roma a predicar el evangelio, pero no sabía cómo ir, cuándo iba a ir. Pero como el Señor es el capitán, el Señor es el que ordena, pues a Pedro lo metieron preso. Y él pidió audiencia con el César. Y el César estaba en Roma, en Italia, pues Roma. Y así fue como Pablo va a Roma, preso. Lo iban a condenar por algo. Y va preso en ese barco y se suben a un barco, a varios barcos, porque los que han leído la historia, no solamente fue un barco, sino que iban haciendo escalas en ciertos pueblos o ciudades o países hasta llegar a Roma, y como que tomó 2 o 3 barcos. Pero en el último barco sucedió que se levantó unos vientos muy fuertes. Dice Hechos 27:21, cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, amigos, porque se levantaron, hermano, el barco estaba que se movía para acá, los pobres marineros ya no sabían ni qué hacer. Y con Pablo iban 200, no sé cuántas personas, e iban muchos presos también. Iban muchos soldados cuidando a esos presos que los llevaban también para Roma. Y ellos perdieron toda esperanza de vida porque el barco estaba que se iba a hundir, pero Pablo iba ahí con ellos, imagínense. Pero los que han leído la historia sabrán que Pablo les dijo que no era conveniente que se fueran porque él pensaba que no era buen tiempo y que podían haber pérdidas materiales y hasta pérdidas de vida. Se los dijo antes de que zarparan para ese lugar. Pero dice que el capitán y el que manejaba el barco no le hicieron caso a Pablo. Dijeron, no, todo está bien y no hay problema. No le hagamos caso a ese hombre, él no sabe. Nosotros sí, yo soy el que tantos años he manejado este barco, conozco muy bien esto. Y el capitán dijo, yo también, sabemos bien de esto. Y no, siguieron. Pero les pasó todo esto porque Pablo ya se los había dicho. Pero dice esto, cuando habían pasado, Hechos 27:21, muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y les dijo, amigos, deberías haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque estaban desanimados. Estaban esperando solo a que diera vuelta el barco y se hundieran, naufragaran y se murieran. Hasta el hambre se les había ido, hermano. Pero les dijo, tengan ánimo, buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros,
sino solo de barco. ¡Wow! Y oiga lo que dice Pablo. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Y aquí Dios te ha concedido, oiga esto me llamó mucho la atención, y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por causa de Pablo, todos los que iban en ese barco fueron salvos. Escuche bien el verso. El ángel le dijo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. O sea, vas a llegar a Roma y tú vas a estar delante del César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo. Él les estaba contando, Pablo. Tengan buen ánimo, amigo, le dijo. Porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como me dijo. Ay, hermano, qué rico. ¡Qué sabroso! Cuando en momentos así Dios nos habla, ¿verdad? Y no te preocupes. No te va a pasar nada. Es más, y yo voy a guardar a los tuyos. Nadie va a perecer. ¡Qué tremendo, hermano! Y eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El Señor está a mi lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínense. O sea, tenemos que tener esa esperanza, esa confianza. Pablo aquí les dijo la revelación de lo que le habían dicho, hermano. Y usted sabe la historia, pues el barco sí se deshizo. Perdieron el barco y tuvieron, hermano, hasta que tirarse del barco. Ya estaban cerca de la isla llamada Malta. Pero sabe que, curiosamente, cuando los soldados no querían salir del barco porque ellos sabían que habían presos. Y la ley antes, si se escapaba un preso, el soldado que lo llevaba, el que era encargado, moría si algún preso se escapaba. Ellos decían: se van a escapar, vamos a morir, nos van a matar. Pero de todos modos estaban para naufragar, y Pablo les dijo: oigan, suéltenlos, déjenlos, tírense mejor, de todos modos vamos a llegar a esa isla, no, nadie se va a ir, nadie va a perecer. Y así lo hicieron, y llegaron a esa isla salvos. Sí hubo pérdida, pero se lo dijo el Señor: va a haber pérdida, pero ningún alma se va a perder, va a morir. Y eso, hermano, mire, por eso en esta pandemia muchos han perdido muchas cosas, porque estábamos en ese barco, pero no hemos perdido nuestra vida ni la fe. Nos ha guardado el Señor. A uno les ha tocado fuerte, yo sé que muy fuerte, pero ahí estaba el Señor. El Señor iba con Pablo en ese barco. ¿Quién iba a pensar lo que iba a pasar en ese barco? Y así, hermano, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar en esta pandemia? ¿Quién iba a pensar que nos iba a tocar vivir este tiempo donde la maldad ha crecido y ya nadie confía en nadie, donde todo lo que estamos viendo? ¿Quién iba a pensar? Pero ahí es donde tenemos que decir: Señor, tú eres mi roca y mi fuerza, en ti confiaré. Y por último, el tema era: ¿en qué barco estás? Porque depende del barco donde estés, vas a estar protegido y cuidado. Noé y su familia estuvieron protegidos porque el Señor les dijo que hicieran ese barco, y Dios les dijo cómo. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos del otro lado. Iban protegidos en ese barco porque Jesús iba en ese barco. Pablo y todos esos 200 y pico de gente que iban en ese barco fueron rescatados. ¿Sabes por qué? Porque Dios iba con Pablo. Pablo fue de bendición para ellos. Usted y yo somos de bendición para otros, hermano. Pero ahora miremos esta otra historia. Porque hay personas que se suben a barcos equivocados. Y ahí está el problema. Cuando vas en un barco donde Dios no te ha dicho que te subas, donde Dios no está. Jonás. ¿Verdad? Se recordó. Jonás 1:1 dice que el Señor le dijo a Jonás:
levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive estaba mal, estaba en caos. Y Dios le dijo a este profeta que fuera a predicarles, que tuviera misericordia de ellos, que predicara la palabra que él iba a dar para que esa gente se salvara, se arrepintiera. Y Jonás dijo no. Compró su boleto, dijo no, yo me voy a subir en mi barco. Compró su boleto para huir a Tarsis, dice el verso 3, lejos de la presencia de Dios. Es el primer profeta o el primer hombre que yo leo en la Biblia, no sé si habrá más, que huyen de la presencia de Dios. Que se van, pues bueno, también lo hizo Adán, ¿verdad? Que se escondió de Dios. Aquí, Jonás se va lejos de la presencia del Señor, descendiendo, a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahí está el problema, hermano. Cuando Dios nos manda a hacer algo y nos dice, súbete a este barco, y otros decimos, no, este barco está más bonito, este barco me gusta más. Imagínense. No, este barco es el que juega, este es el barco correcto. No, Dios está equivocado. ¿Cómo me voy yo para ahí? No. Y se subió al barco. Todo lo contrario a Pablo. Pablo obedeció a Dios porque Dios le dijo, te voy a llevar a Roma y te van a llevar en este barco. Súbete. Y él fue de bendición en el barco. Jonás fue de maldición para el barco. Porque en el momento que Jonás se sube a ese barco, uy, hermano, comienza el conflicto. Primero, se sube, ¿y sabe a dónde se va Jonás? A dormir. Hay mucha gente que se siente tranquila, dice, no, tranquilo, voy a dormir. Jesús sí estaba tranquilo. Jesús se fue a dormir al barco porque él estaba bien. Él estaba tranquilo. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a hacer. Se fue a descansar. Tenía sueño. Jonás dijo, yo también estoy tranquilo. Mira, a veces la hipocresía, la falsedad. Me voy a dormir. Todo va a pasar. Dios no se va a acordar. Dios no va a hacer nada. Yo me voy a dormir. Se fue a dormir y se durmió. Y se desató sobre el mar un fuerte viento. Dice verso 4 de Jonás 1. Un viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Imagínense, hermano, ¿qué hay? Los marineros tuvieron miedo. Para que un marinero tuviera miedo, imagínense. Están acostumbrados a eso, pero les entró un pánico, un miedo, porque nunca habían visto una tempestad de esa magnitud. Y clamaban a su Dios, no a Dios, a su Dios con D pequeña. O sea, Dios tenía sus dioses y cada uno clamó a su Dios. Y arrojaron al mar carga que estaba en el barco, pensando que iban a aliviar el barco, arrojando la carga que ellos tenían. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, dice, y se había acostado y dormía profundamente. A la gran que, como decíamos antes, va, que hígados. Estaba tranquilo. Es que hay mucha gente que está desconectada de Dios y piensan que están bien. Están bien, y de repente cuando les viene dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Te alejaste de Dios, papá. Huiste del Señor, no obedeciste, y todavía dices, ¿por qué me está pasando esto? Él se fue a dormir. Verso 6 dice, y el capitán se le acercó porque comenzaron a preguntar, ¿por qué nos pasó esto? Y el capitán dice, se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? ¿No estás viendo todo lo que está pasando? ¿Cómo es que estás? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. ¿Echaron suertes, hermano? ¿Cómo sería eso? Yo pienso que comenzaron a examinarse cada uno de lo que había hecho en su pasado y ¿será que por mí? No, yo estoy bien, o sea, yo no me confundí en esto, todo, no, esto. Y cuando llegaron con Jonás,
Ahí estaba el clavo. Ahí, como dijo un hermano, ahí estaba el peine, dijo. Cayó el peine. Jonás andaba huyendo de Dios. Ya no, usted sabe la historia, le preguntan quién eres, él dice, yo soy un profeta de Dios. ¿Y qué estás haciendo? Vengo huyendo de Dios. Le dije, ahí está. Eres un profeta y estás huyendo de tu Dios, le dijo. Estamos cocinados. Jonás, en vez de ser de bendición para ese barco, fue una maldición. Hermanos, tengamos cuidado con los barcos con los que nos vamos a subir. Estamos en este barco. Si está el Señor, ahí quédese. Aunque esté tronando, aunque se esté cayendo todo, usted diga, el Señor está ahí. Y como el coro que hemos cantado, cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando, ¿verdad? Jesús estaba durmiendo, pero Él es Dios. No iba a pasar nada. Ahí iba Él. Ahí estaba Él. Estaba nada más viendo a ver qué. Yo creo que no dice la Biblia eso, hermano. ¿Ok? No dice la Biblia, pero voy a usar mi imaginación. Jesús estaba así, bien dormido, pero con un ojo abierto. Así, mire, va de verlos. Y cuando pasaban, lo cerraba. Y él lo volvía a abrir y los miraba. ¿No le ha pasado a usted que usted está durmiendo y quiere con sus hijos? Le pasa a usted, mira, a ver qué estaban haciendo, ¿va? O algunos lo hacen con su esposa están ahí durmiendo. A ver qué está haciendo. Tiene hambre y no se va a cocinar nada. Y ahí está. Tiene buen sentido del humor el Señor. Y los miraba y el Señor todavía hasta se reía. Decía, pero hay que enseñarle la lección. Lo fueron a despertar. ¿Y dónde está su fe? Les dijo. Y el Señor obró. Y aquí vemos que Jonás era el problema. ¿No serás tú el problema? De que el barco se esté hundiendo, se vaya a hundir porque vas huyendo de Dios o te has alejado de Dios. Estás en un barco que no es, que está equivocado. Que Dios te ha mandado a hacer ciertas cosas y tú agarraste lo contrario. Claro, ¿qué vas a esperar? Si eres hijo, Dios te va a agarrar y te va a traer. Si no eres hijo, te va a dejar que te destruyas. Jonás era hijo. Y por eso le dijeron, tú eres un siervo de Dios y vienes huyendo de Dios. Ahí está el problema. ¿Qué vamos a hacer? Le preguntaron. Y Jonás dio la solución porque él sabía que por él era el problema. Tírenme al agua, le dijo. Cuando ustedes me tiren al agua, esto se va a calmar. Y ellos no querían tirarlo. Tenían más misericordia a ellos que el mismo Jonás, ¿verdad? Con su propia vida. Jonás no quería ir a Nínive. Hasta se quería morir porque él sabía que tirando al agua se iba a morir. Tanto que se quería morir que le dijo, tírenme al agua. Así me muero y se acaba el problema con ustedes. A la 1, a las 2 y a las 3 y lo aventaron, cayó en el agua y Jonás dijo, aquí se acabó el asunto. Y yo no le voy a hacer caso a Dios. Y Dios dijo, ay papito, le dijo, si supiera lo que te viene. Aleluya, hermano. Es que el que es hijo, hermano, si eres hijo, ahora si no eres hijo, ahí te quedas. Y Jonás iba para abajo, hermano, a lo profundo del mar. Aquí me muero, dijo, pero no voy a Nínive. Y de repente, wow, un pez grande se lo traga, hermano, y se va hasta la panza del pez. Wow, ahí estuvo fuerte. Porque ahí entró en cuarentena. Ahí no había luz. Ahí no había comida. Ahí no había nadie. Por 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en ese vientre de ese pez. Se imagina, hermano. Y con aquel movimiento también del pez. Pero sin ver luz, sin platicar con nadie, sin comer. Ahí no había esperanza de comer. Con aquel olor que había dentro de ese pez. Yo le he contado la historia de la niña, ¿verdad? Cuando la maestra le dijo, a ver, que cada uno de ustedes traiga una enseñanza, un cuento que contar, dijo la maestra, ¿verdad? A los niños. Y había una niña que era cristiana. Y la niña cuando le tocó su turno a la niña de contar un cuento, ¿verdad? Que no era cuento. Ella agarró la historia de Jonás. La niña era cristiana y llegó con su maestra, no era cristiana, ni los niños estaban ahí. Y les contó la historia de que un hombre, porque el cuento tenía que llevar, creo que hablar de un pez, algo así de los peces. Entonces la niña se acordó de Jonás, del pez grande, y llegó con su cuento, la niña, a decirle a la maestra y a todos los niños
que este hombre pues que un pez grande se lo había tragado y que había estado 3 días en el pez y que después Dios lo había sacado. Y se comenzaron a reír de la niña. La maestra le comenzó a decir, niña, eso no es verdad. Un pez no se puede comer a un hombre, no cabe dentro de un cuerpo. Bueno, la maestra le comenzó a burlarse de ella porque sabía que era cristiana. Imagínense, hermano. Y entonces la niña le contesta, mire, le dijo, yo no sé, le dijo, pero ¿sabe qué? Le dijo, maestra, cuando yo vaya al cielo, le dijo, yo le voy a preguntar a Jonás, le dijo, si es cierto o no, si eso pasó. Y se volvió a reír la maestra, ¿va? De la niña, de que no había cielo. Dije, ¿cómo era eso? Wow. Y así se pueden burlar de nosotros, hermano. Pero nosotros estamos creyendo en un Dios todopoderoso. Mira, le dijo la maestra, ¿y qué tal si tú, cuando llegues al cielo, Jonás no está en el cielo? Le dijo, está en el infierno, le dijo. La maestra burlándose la niña, porque la niña le dijo, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás. Y la maestra le dice, y cuando Jonás llegue ¿y qué tal si Jonás no está en el cielo? ¿Qué tal si Jonás está en el infierno? Le dijo. Entonces la niña le dice, entonces usted le tiene que preguntar, le dijo. Entonces le tiene que preguntar usted. ¿Qué le dijo la niña? Cuando usted está en el infierno le pregunta si es que Jonás va al infierno. Qué tremendo. Qué enseñanzas. Oiga, hermano, pero así el mundo no cree en lo que nosotros creemos. Jonás se convirtió en un problema para ese barco y para todos los que iban ahí. Pero Dios en su misericordia, usted sabe, salvó a Jonás. Pero quiero terminar diciendo, ¿qué pasó en esos 3 días? Jonás comenzó a entender que se había alejado de Dios, que se había apartado de Dios. Y entonces dice que Jonás oró. Esto es lo interesante. Jonás oró y le pidió a Dios que lo ayudara. Jonás clamó al Señor. Déjenme ver aquí. Déjenme ver acá. Tengo hasta la Biblia acá. Le voy a leer aquí. Dice, entonces oró Jonás. Estoy en Jonás 2:1. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Wow. Desde ahí clamó Jonás. Se acordó de Dios. Se arrepintió y clamó a Dios. ¿Sabe qué es lo lindo? Que Dios escuchó la oración. Es que David decía, si me voy a las estrellas, lo más, si me quiero esconder de ti hasta allá arriba, ahí estás tú. Si me voy a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Donde quiera que yo esté, estás tú, dijo David. No me puedo ocultar de ti. Y Jonás pensó que se iba a ocultar en el mar. Y Dios lo rescató y lo escuchó dentro de un pez. Dios es todopoderoso. Entonces, ¿cuál es el barco que queremos nosotros estar? Usted tiene que elegir. ¿Cuál es el fundamento que le va a poner a su vida como barco? ¿De qué lo va a cuidar para que cuando estemos en estos momentos difíciles, aunque vengan los vientos, hermano, su barco, su vida no se destruya? Me llamó la atención ahorita pensando en Moisés. Moisés fue perseguido desde niño lo querían matar. Recuerden que Faraón comenzó a matar a todos los niños. Pero los padres de Moisés guardaron al niño. Dice que la mamá lo metió en una canastita, figura de arca, al niño. Y también le puso lo calafateó, esa forma como de pegamento, de glue, algo ahí bien, ¿verdad? Para que el agua no se entrara en esa canastita donde Moisés iba.
¿Y sabe qué? Dice que lo pusieron en el río y la hermana lo empujó. Probablemente. La hermana iba de lejos, pero la canastita, la barquita, no se estaba hundiendo. Iba ahí. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? Vamos otra vez regresando a la historia del arca de Noé, que tampoco tenía timón. Dios llevaba a Moisés. Porque esa canastita se pudo haber trabado en algunas cosas y ahí se pudo haber quedado. O esa canastita se pudo haber hundido y Moisés hubiera perecido. Pero no, Dios guió a la mamá, le dijo cómo y la dejaron ir. Y esa canastita, mire, iba en rumbo. Dios llevaba a Moisés y lo llevó hasta, qué casualidad, ¿verdad? Donde se estaba bañando la hija de Faraón, la princesa. Ahí llevó el Señor a Moisés al palacio. Dios nos está guiando, hermanos. Y Dios, si estamos en Él, si estamos en el Señor, Él nos llevará a donde Él quiere. Llegaremos a nuestro destino porque Él es el capitán, porque Él lleva el control del barco. Deja que Él lleve todas tus necesidades. Ya no estés peleando contigo mismo de que esto y lo otro. Dejémonos que el Señor haga las cosas. Confiemos en Él. En estos tiempos tenemos que confiar. Y en lo que viene, en lo que se nos va a presentar, confiemos en Dios. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Lleva esta vida, lleva mi vida, lleva mi familia, lleva la iglesia, Señor. Llévanos, dirígenos, que Él sea nuestro GPS. Ahorita ya están por sacar, no sé si ya sacaron, nos están probando unos carros que no necesitan quien los maneje, van solos, están un montón de cámaras y el carro va solito, sin quien lo pilotee, sin quien lo maneje, llega a su destino. Y la gente que se sube a ese carro va segura. Están diciendo de que esos carros no van a haber accidentes como hay ahora, cuando el ser humano los maneja. Se van a reducir los accidentes. Cuando metemos nuestras manos, hay muchos accidentes, espiritualmente hablando. Pero cuando el Señor lleva ese barco, llega al destino, llegamos bien. Como dijo el niño, no tengo miedo porque mi papá es el piloto. No tenemos que tener miedo a esta pandemia, a la escasez, a lo que venga, porque nuestro Padre es el dueño de todo esto. Y Él sabe cómo nos va a seguir ayudando. En el nombre de Jesús. Cántale cuán grande es el Señor Jesús. Dile, Padre, gracias, porque estoy en tus manos. Dame esa seguridad y que yo confíe en ti. Tenemos que hacerlo, hermano. Y llénese del cimiento de la palabra de Dios, para que su casa no, cuando vengan los ríos y los vientos, no caiga, no, que se mantenga firme. Usted sabe, hermano, buscando de Dios, acercándose al Señor, buscando de su presencia, creyendo que el Señor viene pronto y nos llevará. Y si no viene todavía, estamos en sus manos. Y pase lo que pase, Él no nos va a abandonar. Padre, gracias. Que no nos subamos a ningún barco, hermano, donde vamos a hacer de destrucción para otras vidas. Porque por culpa de Jonás, esa gente que iba en ese barco iba a morir. Que seamos mejor como Pablo, que él iba en ese barco y por él se salvaron muchas personas. Porque somos luz ahora, somos la luz de este mundo. Confiemos en el Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Aquí estamos, somos tuyos, te pertenecemos, somos tus ovejas.
Queremos oír solamente tu voz, solo tu voz, ser guiados por esa voz preciosa. Guíanos, Señor, por caminos correctos. Que no nos subamos a barcos donde no nos has enviado a irnos por otros lados, sino seguirte a ti. Pedro se comenzó a hundir porque comenzó a ver la tormenta, comenzó a ver los vientos. Esos son figuras de problemas, de situaciones difíciles, porque el enemigo lo que quiere es desenfocarte de Cristo. Había solo una ventana en el arca de Noé para ver solamente hacia arriba. Cuando Pedro se desenfocó de ver a Jesús, se hundió. Muchos se están hundiendo, hermano. Que Dios los levante y usted manténgase firme, puesto los ojos, dice, en el consumador, en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Ahí tenga sus ojos. Sé que es difícil cuando hay momentos difíciles, pero esa es la fe. Y recuérdese que el Señor es nuestro Padre y nuestro Padre no nos va a abandonar. Aleluya. Gracias, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo, mi hermano y mi hermana. Muchas bendiciones. Dios los guarde, Dios los proteja. Dios los use donde quiera que estén. Que sea una luz en medio de estas tinieblas. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Hay bautismos y mañana reunión de los grupos, los equipos de trabajo a la 1 de la tarde. Mañana. Por favor, hermano, no falte, ¿ok? Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos el domingo en los servicios. Les amamos y vamos a estar orando por sus necesidades. Les pido sus oraciones por mí, por mi esposa, por mi familia, como lo han hecho siempre. Y yo también estaré orando por ustedes. Necesitamos esa oración de fortaleza. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Buenas noches. Cristo viene.